Buenas tardes con todos. Mi nombre es Ana Cecilia Hurtado Guaya. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a este seminario de razonamiento probatorio organizado por la Escuela Judicial de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, la Universidad Autónoma de Zacatecas y los organizadores referidos a la Federación Interamericana de Abogados, FIA, Capítulo Perú. Muchas gracias por la gentil invitación al presente seminario y sin más preámbulos voy a empezar la ponencia. En esta oportunidad voy a hablar sobre prueba y responsabilidad penal de la persona jurídica. El tema que voy a abordar el día de hoy y un poco reflexionar sobre la prueba y la responsabilidad penal de la persona jurídica es a propósito de la regulación en nuestro país sobre la responsabilidad de la persona jurídica en el proceso penal. La ley, a través de la ley 3424, se regula lo que respecta a la responsabilidad penal de la persona jurídica. Y bueno, esta ley está siendo modificada constantemente. Recientemente, en mayo bueno, no tan reciente, pero en mayo de este año ha sufrido una última modificatoria en la cual se incluyen una serie de delitos que se comprenden dentro de esta ley a efectos de determinarse la responsabilidad de la persona jurídica en el proceso penal. La ley en el Perú es la ley 3424 y en esta ley se plantea la responsabilidad administrativa, ¿no? Se plantean sanciones administrativas que va a imponer un juez penal en el marco de un proceso penal a las personas jurídicas que se encuentren vinculadas a delitos que están descritos en la ley, que en un principio eran delitos de cohecho transnacional, de corrupción de funcionarios, delitos contra la administración pública, el lavado de activos. Sin embargo, estos delitos vienen siendo, hay una tendencia de ampliarse este ámbito de delitos. Y por eso considero que es importante tener en cuenta y analizar cuál es el objeto de prueba en el proceso penal a efectos de que se determine la responsabilidad penal de la persona jurídica. Y precisamente porque es un tema que recién se está aplicando, la ley entró en vigencia en el año 2018, en noviembre de este año va a entrar en vigencia la última modificatoria donde se han incorporado una serie de delitos, entre ellos los delitos tributarios, está pendiente todavía los delitos de contaminación ambiental y de corrupción privada, y bueno, y otros delitos que se hacen falta. Sin embargo, ya creo que podemos tener en cuenta que esta ley va a ser aplicable a la mayoría de los delitos que se cometen en organizaciones privadas, ¿no? Dentro de las organizaciones de las personas jurídicas. Entre los aspectos problemáticos que pretendo abordar en esta sesión está referida a la prueba y a la determinación de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Está referido precisamente parten del reconocimiento de la presunción de inocencia como derecho también de la persona jurídica en el proceso penal. Hay una discusión, un debate con respecto a la naturaleza jurídica de estas sanciones que se imponen a la persona jurídica en el proceso penal, en la medida que la norma misma se establece que son sanciones administrativas. En consecuencia, el debate o la problemática que se suscita es si, siendo sanciones administrativas y no siendo sanciones penales o penas propiamente dicha, se le debe reconocer a las personas jurídicas todos los derechos y garantías que se le reconoce al imputado que sufre una imputación o una pretensión punitiva de aplicarse una pena. Esa es la discusión que se maneja. Sin embargo, vamos a considerar que para este
para esta ponencia que se le reconoce a la persona jurídica el derecho a la presunción de inocencia. Que este derecho, pues, al igual que a la persona física o la persona natural, también le es aplicable a la persona jurídica. Y en ese sentido, podemos plantearnos estos aspectos problemáticos, ¿no? Si es aplicable la presunción de inocencia en todas sus manifestaciones a la persona jurídica, al igual que se le aplica a la persona física, la otra interrogante que se plantearía del reconocimiento de este derecho de presunción de inocencia a la persona jurídica es quién tiene la carga de la prueba de el elemento constitutivo de la responsabilidad penal o administrativa de la persona jurídica, ¿no? ¿Quién tiene la carga de la prueba de la ausencia de compliance en la determinación de la responsabilidad de la persona jurídica como uno de los elementos constitutivos en la determinación de la responsabilidad penal? Otra cuestión problemática que se presenta o que se deriva del reconocimiento del derecho a la presunción de inocencia a la persona jurídica es con respecto al estándar de prueba o el grado de corroboración que se requiere para poder establecer la responsabilidad penal de la persona jurídica, ¿no? En un proceso penal, la responsabilidad de la persona jurídica. ¿Cuál es el estándar? ¿Es el mismo estándar que se le exige a la persona física? ¿Es posible flexibilizar ese estándar? ¿Es posible hablar de un estándar menor? ¿Cómo podemos resolver esa problemática? Es algunos de los puntos que vamos a tratar. Y como última problemática que pretendo abordar también es con relación a si es posible, sin afectarse el derecho a la presunción de inocencia de la persona jurídica, y entendiendo que estamos hablando de un sistema de valoración racional de la prueba, si es posible aplicar la carga dinámica de la prueba o invertir la carga de la prueba e imponer a la persona jurídica la prueba, ¿no? de la acreditación, de la implementación, funcionamiento y eficacia de un programa de cumplimiento o de medidas de prevención, ¿no? Si es posible, bajo este reconocimiento del derecho a la presunción de inocencia, bajo el reconocimiento de la libre valoración de la racional de la prueba, es posible asignarse esta carga a la persona jurídica, ¿no? Y asignarse esta carga, además, bajo un apercibimiento que consistiría en la presunción de que la falta de acreditación de esta prueba implicaría inferirse que no se encuentra en compliance o hay una ausencia de compliance por la incumplimiento de esta carga probatoria. Entonces, esos son un poco los 4 aspectos problemáticos que podemos identificar con respecto a el reconocimiento de la presunción de inocencia a la persona jurídica en el marco de la determinación de la responsabilidad penal de la responsabilidad de la persona jurídica en el proceso penal. Con respecto a la primera cuestión problemática, podemos apreciar que es importante, antes de entrar a poder dilucidar esta problemática, es a conocer qué debemos entender o cuáles son las manifestaciones que se derivan del reconocimiento de la presunción de inocencia, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones de la presunción de inocencia que son amparadas a la persona natural y si son aplicables estas a la persona jurídica en el proceso penal? Y cuáles son también las instituciones procesales que están vinculadas a la presunción de inocencia. Entonces, creo que una vez definidos estos aspectos conceptuales con respecto a las manifestaciones de la presunción de inocencia y las instituciones procesales vinculadas a este principio de derecho
fundamental de presunción de inocencia, vamos a poder dar alguna respuesta a estas interrogantes o tener una posición. Se reconoce en la doctrina que la presunción de inocencia, como una de sus manifestaciones, se considera como un principio informador, ¿no? Un principio que representa una guía, ¿no? Un límite que se impone al ius puniendi del Estado, ¿no? Y esto precisamente a efectos de evitar que pues se regulen presunciones de culpabilidad, se asignen cargas de la prueba al imputado, ¿no? O se establezcan reglas de decisión que puedan perjudicar al imputado, que establezcan estándares mínimos de suficiencia probatoria. Esta manifestación de la presunción de inocencia pues va a impedir que a través de la legislación o a través de las interpretaciones se puedan aplicar presunciones que puedan invertir cargas de la prueba o aplicar reglas de decisión perjudiciales o presunciones de culpabilidad. En todo caso, toda interpretación o toda legislación que se pueda realizar en contra de estos lineamientos de la manifestación del principio de inocencia como principio informador, pues va a implicar una vulneración. Así, por ejemplo, Mercedes Fernández, quien tiene su libro sobre la presunción de inocencia, es una profesora española, quien ha trabajado también el tema de la presunción de inocencia y quien reconoce como manifestación principal del derecho a la presunción de inocencia, que es un principio informador, establece que este derecho, pues, en realidad es un límite que evita que se creen tipos penales que inviertan la carga de la prueba. Y bueno, también se ha tratado, por ejemplo, el tema de los delitos que se regulan con presunciones de culpabilidad, como por ejemplo el delito de enriquecimiento ilícito o el enriquecimiento particular, ilícito de particulares, ¿no? Entonces, que digamos, se configurarían a través de presunciones de culpabilidad y se invertirían la carga de la prueba a favor, en contra de los investigados, ¿no? De los procesados. Entonces, como principio informador también, la presunción de inocencia, pues lo que va a permitir es minimizar el riesgo de condena a un inocente y establecer su culpabilidad siendo inocente, ¿no? También sobre esta manifestación se hace una reflexión, y esta reflexión la hace González Lagier, quien es un filósofo también en derecho probatorio y que trata sobre la presunción de inocencia, pero desde un punto de vista filosófico y analiza básicamente la presunción de inocencia como filtro epistemológico, ¿no? Como filtro epistémico con relación a cuál es, digamos, la utilidad de la presunción de inocencia o cuál es el impacto de la presunción de inocencia con respecto a la corrección de hipótesis. Y concluye, pues, que la presunción de inocencia como filtro epistémico, ¿no? que implicaría que el material probatorio o las inferencias que se realicen para poder tomar una decisión en un proceso en concreto se encuentren sustentadas debidamente y que tengan una información de calidad, ¿no? Que lleguen a un conocimiento para que pueda poderse tomar en cuenta, ¿no? Entonces, cuando analiza cuál es el impacto de la presunción de inocencia con respecto a las hipótesis acusatorias y las hipótesis de la defensa, él considera que en realidad la presunción de inocencia
sería más bien digamos, un elemento que no permite conocer o alcanzar el conocimiento requerido a efectos de poder tomar una decisión o llegar totalmente digamos, al grado de conocimiento exigido para tomar una decisión. En relación a la hipótesis de la defensa, porque se aplica una presunción, ¿no? Una presunción juris tantum, pero al final se trata de una presunción que no está basada en un conocimiento empírico que permita realizar esta. Bueno, entonces, lo que concluye González Lagier es que sí puede ser considerado como un filtro epistemológico de forma parcial y no absoluto, porque en realidad representa una exigencia de la corrección de la hipótesis acusatoria, porque lo que va a exigir es que la hipótesis acusatoria se encuentre debidamente sustentada a efectos de derrotar esta presunción de inocencia. Pero no es así si lo vemos desde el punto de vista de la hipótesis de la defensa, porque no se requiere que la defensa pues acredite efectivamente su inocencia a efectos de que se aplique esta presunción, ¿no? Entonces, por eso se concluye y que tiene un filtro epistemológico parcial y no absoluto, ¿no? Entonces, una vez claro lo que podemos entender como presunción de inocencia en su manifestación como principio informador, vamos a pasar a lo que debemos entender como presunción de inocencia en sus como regla de trato, ¿no? Y la presunción de inocencia como regla de trato, bueno, antes de pasar, si analizamos si todos estos conceptos, si analizamos la presunción de inocencia en su manifestación como principio informador, si todos estos conceptos son aplicables también a la persona jurídica, podemos, digamos, concluir sin mayor objeción, creo, que también podría ser aplicable a la persona jurídica, ¿no? Que también se podría considerar que la persona jurídica tiene el derecho a la presunción de inocencia y que rige este principio de presunción de inocencia a la persona jurídica investigada en un proceso penal, que va, digamos, evitar que se apliquen presunciones en contra o que se creen tipos penales en contra de la persona jurídica sin que se mantenga como regla principal la inocencia de la persona jurídica. Con respecto a la presunción de inocencia como regla de trato, esto es un poco más cuestionable porque podemos hablar de que la persona jurídica pues es un ente ficticio que pues no sufre la pena como la sufre la persona natural y por lo tanto podríamos decir que es inútil que se le reconozca a la persona jurídica esta manifestación de la presunción de inocencia en tanto que no puede ser tratada como inocente, entendiendo que es estar en libertad, ¿no? Y ahí también se puede traer a colación la discusión que se plantea en relación a esta manifestación de la presunción de inocencia con respecto a la compatibilidad de este principio con respecto a las medidas cautelares, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de una persona física, donde se puede aplicar una medida de corrección, una medida de coerción personal, una medida cautelar, como la prisión preventiva. Entonces, ahí podemos ver, pues, que la regla de trato de inocente es incompatible con la aplicación de esta medida cautelar de prisión preventiva.
Y pues ahí lo que se señala es que pues estas manifestaciones del derecho a presunción de inocencia pues no son absolutas, sino son relativas y son proporcionales atendiendo a los fines del proceso. Eh, y podemos también considerar, digamos que en relación a las personas jurídicas, también puede ser aplicable a la persona jurídica porque también las personas jurídicas está previsto en la norma, no sé si en otros países, entiendo que en España también, en Perú están previstas la aplicación de medidas cautelares personales, entre paréntesis, y reales en contra de la persona jurídica. Entonces, la aplicación, pues, de estas medidas cautelares exigen el cumplimiento de determinados presupuestos. Y la falta de acreditación de estos presupuestos va a implicar, pues, una afectación, ¿no?, al derecho a la presunción de inocencia, atendiendo que estos presupuestos son compatibles con este derecho. En consecuencia, podemos concluir que sí, también la presunción de inocencia como regla de trato tendría que ser reconocido bien a la persona jurídica. Otra de las manifestaciones, y creo que estas dos últimas manifestaciones de la presunción de inocencia son las más problemáticas y han traído, creo, mayor debate a nivel doctrinal, es referido a la carga de la prueba y a la presunción de inocencia como regla de juicio, ¿no? La presunción de inocencia como regla probatoria de la carga de la prueba y la presunción de inocencia como regla de juicio. De esto, ahí los expertos de la Escuela de Girona de razonamiento probatorio, el doctor Jordi Ferrer, el doctor Jordi Nieva, son, digamos, los más autorizados en abordar estos temas, y cada uno tiene una posición muy marcada que analiza sobre la utilidad probatoria de la carga de la prueba, la utilidad de la carga de la prueba en el proceso, la aplicación de la regla de juicio, ¿no? Entonces, creo que es importante tener en cuenta si si la presunción de inocencia como regla probatoria que asigna la carga de la prueba también es aplicable a la persona jurídica, ¿no? Jordi Ferrer dice que la presunción de inocencia es la constitucionalización de la regla probatoria de la carga objetiva de la prueba y que se va a aplicar al momento de la valoración de la prueba, al momento de construirse la inferencia probatoria. Por su lado, Jordi Nieva lo que sostiene es que la presunción de inocencia es un principio fundamental que rige y guía en todo el proceso penal y que digamos, lo que caracteriza o lo que fundamenta la presunción de inocencia es lograr el equilibrio de las ventajas del aparato estatal y orientar la labor del juez, ¿no?, para que estén más próximos a absolver a efectos de, digamos, neutralizar los prejuicios sociales de culpabilidad y los sesgos de culpabilidad que él considera que están muy marcados y que básicamente esa es la razón de ser de la presunción de inocencia como principio fundamental que va a regir todo el proceso penal. Y también la presunción de inocencia como regla de juicio, pues, implica la aplicación de las reglas del indubio pro reo y el estándar probatorio de más allá de toda duda razonable. Entonces, precisamente sobre estas dos manifestaciones vamos a desarrollarlo más adelante en relación a cuál es el impacto del reconocimiento de estas manifestaciones con relación a la persona jurídica, ¿no? Por ejemplo, en relación a la regla de juicio, se aplica el indubio pro reo para la persona jurídica, se aplica el estándar de más allá de toda duda razonable, con relación a la regla de la prueba, de la carga de la prueba, si es aplicable a la persona jurídica,
o exigible, digamos, el efecto de la carga de la prueba a la persona jurídica, o esto se puede resolver a través de la valoración, libre valoración de la prueba, ¿no? Al momento de construirse la inferencia probatoria. Y estas manifestaciones de la presunción de inocencia también tienen relación con las instituciones procesales que están vinculadas a la presunción de inocencia y que se derivan precisamente del reconocimiento de la presunción de inocencia, que son la carga de la prueba subjetiva, la carga objetiva de la prueba, la institución de la valoración racional de la prueba, el estándar más allá de todo duda razonable, la regla de juicio y el indubio pro reo. Por ejemplo, sobre esto se ha señalado, hay una posición muy radical sobre la eliminación del derecho a la presunción de inocencia en la medida que la utilidad de la presunción de inocencia digamos, no resulta actualmente amparable en la medida que estas instituciones procesales, pues, son las que reemplazarían a la presunción de inocencia y que son las que se aplicarían en el proceso penal, ¿no? Por otro lado, hay otras posiciones que establecen que si estamos hablando de presunción de inocencia, de carga de la prueba, de libre valoración racional de la prueba, de estándar de prueba y de regla de juicio, pues estamos hablando siempre de presunción de inocencia. Ahondando en estos conceptos que resultan útiles para definir si la persona jurídica tiene la carga de la prueba, vamos a definir qué es lo que se debe entender por carga de la prueba. Por carga de la prueba, debemos preguntarnos primero cuál es la utilidad. Cuando hablamos de carga de la prueba, debemos preguntarnos cuál es la utilidad en el proceso penal. Y para eso debemos definir lo que significa carga subjetiva de la prueba, ¿no? Que tiene que ver básicamente con responder la pregunta de quién debe probar en el proceso penal. La carga subjetiva de la prueba implica responder quién tiene el deber de probar en el proceso penal. ¿Y para qué nos sirve eso? ¿No? Porque a partir de ahí podemos definir cuál es esa utilidad de la carga subjetiva de la prueba en el proceso penal. Y bueno, creo que ya es mayoritaria la posición con respecto a que la carga subjetiva de la prueba no tiene ninguna utilidad en el proceso penal. Porque cuando hablamos de carga subjetiva de la prueba estamos asignando el deber de probar en el proceso a una determinada parte. Sin embargo, en el proceso penal rige el principio también, al igual que en todo proceso, el principio de aportación procesal. ¿Qué implica el principio de aportación procesal? Implica que no importa quién pruebe en el proceso penal, quién aporte prueba en el proceso penal, ¿no? El principio de aportación o adquisición procesal define la valoración de toda la prueba que ha sido aportada al proceso penal sin importar quién lo aportó. Es deber del juez valorar toda la prueba aportada en el proceso penal. Y no hay una utilidad con respecto a quién aportó la prueba en el proceso penal. En consecuencia, el concepto sobre carga subjetiva de la prueba no tendría ninguna utilidad en el proceso penal porque solo responde a quién debe probar en el proceso penal. En cambio, cuando hablamos de carga objetiva de la prueba, sí podemos plantearnos una utilidad de este concepto porque no responde a quién debe aportar prueba en el proceso penal, sino quién pierde en el proceso penal si no aporta o no logra aportar la prueba con suficiencia, no aporta o logra probar con suficiencia un hecho. En consecuencia, este sí tiene un efecto en la decisión. Es una regla de decisión
Pero es una regla de decisión subsidiaria, residual. ¿Por qué? Porque lo que se aplica concretamente es la norma sustantiva o material. Es la norma sustantiva, la norma material, la que define quién pierde en el proceso penal si no logra acreditar los elementos constitutivos de su pretensión. En consecuencia, la utilidad de la carga objetiva de la prueba solo es residual con respecto a la utilidad que tiene la aplicación de las normas sustantivas o materiales que definen en concreto quién debe probar y qué cosa se debe probar para acreditar un hecho y lograr que le amparen su pretensión. En ese sentido, el profesor Jordi Ferrer establece pues que con respecto a la carga de la prueba objetiva, que es una regla residual, una regla subsidiaria, que solo se aplica cuando no hay prueba suficiente de ninguna de las partes sobre los elementos constitutivos que justifican su pretensión. No fija reglas procesales, pero sí dice que es una institución procesal importante como regla probatoria ante la insuficiencia de prueba. Por su lado, el profesor Jordi Nieva-Fenol, con respecto a la carga objetiva de la prueba, bueno, con respecto a la carga de la prueba en general, señala que es un concepto inútil, ¿no? Que representa una reliquia histórica que debe ser abolida porque el juez no necesita verificar quién aportó o quién debe aportar, sino lo que necesita es valorar toda la prueba, ¿no? Y él señala que la carga de la prueba, la carga objetiva de la prueba, es lo mismo que la libre valoración de la prueba, en la que debe regir el principio de adquisición procesal, que implica que se debe valorar toda la prueba sin importar quién lo aporte y tomar una decisión en base a dicha valoración. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿quién tiene la carga de la prueba de la ausencia de compliance en la determinación de la responsabilidad de la persona jurídica como uno de los elementos? Si consideramos que la ausencia de compliance es uno de los elementos constitutivos en la determinación de la responsabilidad de la persona jurídica. Si respondemos esta pregunta desde el punto de vista de la carga subjetiva, es irrelevante quién tiene la carga de la prueba, porque es deber del juez, por el principio de adquisición procesal y por el principio y por la aplicación de la norma material y el sistema de libre valoración de la prueba, pues probar todo, valorar todos los elementos de prueba que existan o sean aportados en el proceso penal, sin importar quién los haya aportado. Desde el punto de vista de la carga objetiva de la prueba, por la aplicación de la norma sustantiva, el que pretende la aplicación de una consecuencia jurídica de la norma, pues debe probar los elementos constitutivos del hecho. En este caso, en un proceso penal, quien va a pretender la aplicación de una consecuencia y una pretensión punitiva, la aplicación de una pena, pues debe acreditar los elementos constitutivos que se exigen para la aplicación de esa pena. En consecuencia, no es por la carga objetiva de la prueba, sino es por la aplicación sustantiva de la norma sustantiva, por la aplicación de la norma sustantiva. En el proceso penal, pues a eso esa carga objetiva de la prueba o esa aplicación de la norma sustantiva le correspondería al Ministerio Público. En consecuencia, en el proceso penal, si estamos hablando de una aplicación, una determinación de responsabilidad penal contra la persona jurídica, la carga de la prueba objetiva le va a corresponder al Ministerio Público por exigencia de la norma sustantiva material. Aquí, en la regulación, en Perú, en la regulación que en la ley 3424,
que establece la responsabilidad penal de la persona jurídica, se presenta, y creo que también en España, porque precisamente en una de las sentencias, de las primeras sentencias donde se aborda el tema de la responsabilidad penal de la persona jurídica en España, en el año 2016, se aborda la problemática de la aplicación de la regla probatoria de las eximentes, ¿no? Es, en teoría general del proceso, la prueba de las eximentes está a cargo de la defensa. En consecuencia, si tenemos que en nuestra regulación, en relación a la responsabilidad penal de la persona jurídica, tenemos que se acredita se establece como elemento constitutivo la ausencia del compliance, la ausencia del criminal compliance o el defecto de organización, pero a su vez, como hecho de prueba extintivo o impeditivo, como eximente, se establece la acreditación, no en sentido positivo, ya no en sentido negativo, sino en sentido positivo, la acreditación del compliance. Entonces estamos hablando de un mismo elemento, que es el compliance, pero exigido en términos constitutivos, la verificación de la ausencia, y en términos extintivos o impeditivos, la acción de la existencia. Entonces, es importante, es importante diferenciar cuál es el objeto de prueba o el tema probatorio en la determinación de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Y del tenor de la norma tenemos que concluir que pues, es la ausencia del criminal compliance o el defecto de organización. Entonces, el objeto o el hecho constitutivo es precisamente la prueba de un hecho negativo, ¿no? Y eso es básicamente la problemática, porque lo que se cuestiona es cómo el Ministerio Público se le va a exigir, ¿no? Que ya hemos concluido que tendría el Ministerio Público la carga de probar por ser un hecho constitutivo, se le va a exigir la prueba de un hecho negativo, porque es que tendría que probar la ausencia del criminal compliance de la persona jurídica, que es imposible de probar, ¿no? Pero ese mismo hecho, en términos positivos, sí se le puede exigir a la persona, a la persona imputada. Entonces, ahí, digamos que se está aplicando una imposibilidad con respecto a la prueba de un hecho negativo para el Ministerio Público, sin tenerse en cuenta que a la defensa siempre se le exige probar hechos negativos, porque es negar los hechos constitutivos. Entonces, no se puede alegar que es imposible. Más aún si es evidente o se puede acudir a todos los recursos probatorios para acreditarse la ausencia o la ineficacia o la falta de implementación o la falta de funcionamiento de un programa de cumplimiento como elemento constitutivo de la persona jurídica. En consecuencia, la excepción a la regla aplicada solo va a ser aplicable para las eximentes no exculpatorias. Y en tanto que se trata de la persona jurídica, el hecho constitutivo y el hecho impeditivo es el mismo, y considerar que la defensa tiene la carga de acreditar una eximente que está fundada en el mismo hecho constitutivo, pero formulado en términos negativos, pues constituiría pues invertir la carga de la prueba. Por lo tanto, esta eximente, esta excepción a la regla probatoria aplicada a las eximentes no sería aplicable por tratarse de una eximente exculpatoria que está referida a un mismo hecho constitutivo y expeditivo a su vez. Ahora bien, con respecto al estándar de prueba en el proceso penal, ¿no? El estándar de prueba, entendido como el umbral probatorio que se requiere para la acreditación de
de un determinado hecho. ¿Cuál es su utilidad en el proceso penal? ¿No? Y sobre esto, Jordi y Nieva nuevamente nos dice que los estándares no tienen nada que ver con la carga de la prueba. Dice que no hay forma de establecer un grado superior de acreditación basado en la refutación de las hipótesis alternativas, porque implicaría que se planteen hipótesis alternativas que van a depender de la creatividad del juez, ¿no? Señala que los estándares de prueba solo tenían una utilidad en un sistema de valoración tasada de carga de la prueba, porque en esos sistemas se perdía el proceso quien no aportaba prueba al proceso. Al respecto, Jordi Ferrer, ¿no?, señala que el estándar de prueba es un presupuesto necesario y útil para aplicar la regla de la carga de la prueba objetiva. Sin un estándar de prueba, es decir, para decir quién pierde en el proceso, es importante primero tener un estándar para establecer la suficiencia probatoria. Sin un estándar de prueba, ¿cómo vamos a establecer que el acervo probatorio es o no suficiente? Ya, bueno, sobre esto también podemos referir a los criterios metodológicos que plantea Jordi Ferrer con respecto a, los criterios que deben responder a la creación de un estándar de prueba, ¿no? En su libro Pruebas sin convicción, nos habla que tienen que responder a criterios de que sean que tenga suficiente capacidad justificativa respecto a las hipótesis en conflicto, ser capaz de determinar un umbral y que se utilicen criterios cualitativos, ¿no? En concreto, señala que para establecer un estándar de prueba, pues debe haberse elaborado esto partiendo de criterios intersubjetivamente controlables que hagan referencia a la capacidad justificativa que tengan las pruebas sobre las hipótesis fácticas a probar y que sean capaces de identificar un umbral de suficiencia probatoria con la menor vaguedad posible, ¿no? Sobre esto, criterios metodológicos también se han pronunciado diversos autores que pues sí existe un grado de subjetividad, ¿no? Sin embargo, lo que se requiere es pues no se va a lograr eliminar la subjetividad porque también estaríamos pasando a un sistema ya no racional sino de prueba tasada, pero sí lograr criterios que sean intersubjetivamente controlables, ¿no? Creo que esa es la finalidad y creo que sí es válido. Lo que sucede es que si hablamos del proceso penal, hablamos del estándar de prueba en el proceso penal, por la presunción de inocencia, vamos a tener un estándar asimétrico, ¿no? No es un estándar simétrico como por ejemplo en el derecho civil, donde las partes tienen el mismo estándar y la parte demandada con la parte demandante, pues tienen que acreditar con el mismo nivel sus pretensiones a efectos de que una de las pretensiones sea amparada. Sin embargo, en el proceso penal, pues estamos hablando de que se exige o hay un mayor estándar de prueba que se le exige al Ministerio Público para acreditar sus hipótesis acusatorias, y no así, por ejemplo, para las hipótesis de la defensa. Entonces, si nos planteamos esta disyuntiva de si estamos en un proceso penal, pero lo que se van a aplicar son sanciones administrativas, estamos hablando de la aplicación de un estándar de prueba simétrico. Podemos hablar de un estándar de prueba simétrico basado en la facilidad probatoria, en la disposición de las pruebas que pueda tener la persona jurídica. Bueno, y eso es importante analizarlo porque también se fijan estándares de prueba según, pues, las etapas del proceso penal o los tipos de decisiones
en las que se valora prueba, ¿no? Por ejemplo, en Perú, a través de la sentencia plenaria número 1/2017, una sentencia plenaria casatoria que habla sobre el lavado de activos, se desarrolla lo que son los estándares de prueba con respecto a las etapas del proceso penal. En realidad se señala que se requiere sospecha simple, sospecha reveladora, sospecha suficiente según las etapas, ¿no? En la etapa preliminar, en la etapa preparatoria, intermedia, y que para la sentencia pues se va a exigir un estándar de más allá de toda duda razonable, ¿no? De alta probabilidad de que efectivamente es autor del delito y por lo tanto intervino, ¿no? en el hecho que es materia de proceso penal. Este estándar de prueba en el proceso penal también sería aplicable a la persona jurídica, entendiendo que la persona jurídica pues está imputada en el proceso penal. Los criterios de imputación que se le aplican a la persona jurídica están vinculados a un delito y las sanciones que se le van a imponer son sanciones administrativas. Entonces, ¿cuál sería el estándar? Es posible flexibilizar, ¿no?, esos estándares y más bien tener en cuenta estándares de prueba del proceso civil, por ejemplo, la probabilidad prevaleciente o la regla de la más probable, ¿no?, que es la comparación entre las hipótesis, y pues se elige aquella que tiene mayor apoyo probatorio, pero no es una duda, más allá de toda duda razonable, ¿no? La probabilidad preponderante o la prueba clara y convincente, que es un poco más subjetivo. Entonces, esas son un poco las interrogantes que se plantean precisamente si estamos hablando de sanciones cuya naturaleza no están definidas si son penales, son administrativas, si lo que se le imputa a la persona jurídica no es un delito, sino una infracción administrativa, si estamos hablando de la acreditación de hechos que están en la esfera de la persona jurídica y que son ellos los que tienen digamos, la facilidad probatoria, ¿no? Y más aún si estamos hablando de bienes jurídicos distintos, ¿no? No estamos hablando de la aplicación de penas que puedan afectar la libertad como bien jurídico. Lo que sí creo que para concluir podemos establecer que no es legítimo la inversión o la aplicación de la carga dinámica de la prueba en relación a ni a las personas jurídicas, ni mucho menos a las personas naturales, en la medida que eso implica una modificación normativa, ¿no? Implica afectar la norma sustantiva. Y esto creo que inclusive bajo criterios de facilidad o de lograr la eficacia, no se puede amparar, sino más bien creo que podríamos buscar otras salidas, ¿no? Porque se va a afectar la seguridad jurídica, y pues creo que los jueces tampoco tienen la legitimidad de realizar modificaciones normativas. No creo que es el legislador a quien le corresponde pues aplicar estas, digamos, presunciones legales en el caso que se tenga que aplicar, o estas inversiones de la carga de la prueba. Sin embargo, también ahí podemos cuestionar la constitucionalidad de estas normas, en el caso que se den, con respecto a la afectación o vulneración de la presunción de inocencia que se le reconocería a la persona jurídica. Claro, entonces, concluyendo, la aplicación de la carga dinámica de la prueba afecta a la presunción de inocencia, pero también al sistema de libre valoración racional de la prueba, ¿no? Pues afecta la distribución de la carga de la prueba derivada de la presunción de inocencia, afecta la prohibición de presunciones legales de culpabilidad que deriva de la presunción de inocencia como principio informador, y también afectaría
la prohibición de la aplicación de presunciones judiciales de culpabilidad derivadas de la aplicación de la carga objetiva de la prueba, ¿no? En consecuencia, creo que no se puede, bajo los criterios de facilidad o proximidad probatoria, no se puede amparar la aplicación de cargas dinámicas de la prueba, porque se estaría afectando básicamente el principio de legalidad. Bueno, muchas gracias. Nuevamente por su participación y su colaboración con la Escuela Judicial Gregorio Gonzalo Meza Mauricio de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur y de las instituciones que han hecho posible este seminario, ¿no? Doctora, para finalizar su intervención, unas palabras finales. Sí, bueno, nada, muchas gracias por la invitación y los invito a reflexionar sobre estos temas, sobre responsabilidad penal de la persona jurídica y prueba, que en nuestra actualidad pues van a ser muy aplicables. Ya en noviembre entra en vigencia la nueva modificatoria de la Ley 3424 y creo que es importante estar actualizados en ese aspecto. Muchísimas gracias, doctora, de parte de la escuela y de todos los participantes en esta sala. Se agradece su intervención. Okay.